Aquí podemos ver en Ezequiel más mandamientos, más mandamientos. Ciertamente muchos de los mandatos que se dieron acá ya están en el Pentateuco, pero sigue habiendo mandatos, mandatos, mandatos. Hay un versículo que dice, hay personas para quienes la palabra de Dios será mandato sobre mandato, renglón tras renglón, un poquito aquí, otro poquito allá. ¿A qué se refiere? Para algunas personas la Biblia cuando la leen solamente ven, debe hacerse así, no se debe hacer así, como un compendio de normas. Pero ¿para qué personas se ve así como un compendio de normas? Un compendio de normas se conoce como leyes. La ley de Moisés, dice la palabra que fue dada, fue escrita en tablas de piedra. Cuando se dice la ley de Moisés, entonces algunas personas dicen, o sea, los 10 mandamientos. No solamente son los 10 mandamientos son el resumen. Son 613 puntos que conforman la ley, 612 más uno, o sea, en total 613 que conforman la ley. Pero esos 613 puntos, si uno los resume, se resumen en los 10 mandamientos. Y si uno mira, cuando un intérprete de la ley, en Lucas 10, en el versículo 25, se acercó para probar a Jesús y le dijo que qué hacía para heredar la vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo, el versículo 26 de Lucas 10, le dijo, ¿qué está escrito? ¿Cómo lees? En el versículo 27, este intérprete de la ley resume toda la ley en 2 puntos. ¿Por qué? Porque es un intérprete de la ley. Él sabe exactamente eh, la ley en su extensión, la ley comprimida y la ley súper, súper, súper compacta, que serían 2 mandamientos. No quiere decir esto que se abolieron los 10, como algunas personas dicen, o que se abolieron los 613, como algunas personas dicen. Precisamente esta mañana alguien me estaba preguntando por Mateo capítulo 5. Nuestro Señor Jesucristo dice, ¿oíste que fue dicho? Primero dijo, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Pero más adelante ya empieza a decir, ¿oíste que fue dicho? Pues yo ahora os digo. En alguna ocasión recuerdo cuando yo recién recibí la salvación. Yo llevaba muchos años, cuando yo recibí la salvación, yo llevaba años de aparentemente ser cristiano, pero llevaba más de 10 años de supuestamente ser cristiano. Pero cuando recibí la salvación, yo no era cristiano. Ese tiempo que yo duré pensando que era cristiano, realmente yo era en iglesias humanas, no delante de Dios iglesias, sino iglesias delante de los hombres. Y en esos lugares que yo estuve, las personas tenían y incluyéndome, teníamos muy buenas intenciones. ¿Y qué es lo que mirábamos? Nuestras buenas intenciones. Pero cuando recibí la salvación, meditando sobre cómo había sido mi vida antes de ser salvo, era vergonzoso. Creo que más de un hermano, cuando se acuerda de lo que hacía, cuando en ese momento yo paso por algún lugar o veo algún video de una falsa iglesia, donde las personas están muy felices temporalmente, no significa que esa felicidad que están sintiendo siempre la van a sentir. Hay personas que en ese momento que están sintiéndose así tan felices, relacionan esa felicidad con la música. Entonces en mi caso, cuando yo salía de esos lugares, mientras estaba ahí, debido a todas las palabras lindas que se dicen, no me estoy refiriendo a que se mencionen versículos de la Biblia. Ciertamente se menciona uno que otro, pero de resto se habla y se habla y se habla positivismo. Mucho positivismo y cosas lisonjeras. Entonces, cuando estaba escuchando todo eso, salía y me iba para mi casa. Pero al irme para mi casa, era como si algo me hacía falta. ¿Qué me hacía falta para sentir esa misma felicidad? Si esa felicidad, ¿cómo venía? Vamos a hacerlo un poco participativo. Cuando yo estaba en esos lugares, ¿qué es lo que hacía que yo me sintiera tan feliz? ¿Qué es lo que hacía que, aparte del positivismo, tenía que haber positivismo, me tenían que decirme cosas lindas, cosas que a mí me gustaron? Pues si le dicen a uno cosas lindas, cosas que a uno le gusta, uno se siente bien. Y tras del hecho, ¿qué otra cosa hay para que uno, cuando salga, uno sienta, ay, aquí no es así, aquí no es como en la iglesia? Afuera de lo que uno conocía de iglesia,
La música, sentir, sentir la música, las emociones. Eso era. Música, música, música. La música tiene una característica. La música mueve emociones. Hay una película, no sé qué película, una película vieja. Bueno, digo vieja, no sé si hace 15, 20 años, pero una película vieja, vieja. Yo recuerdo que la vi muy joven. Y esa película, ni siquiera sé cuál es, de pronto alguien sepa cuál es, en la cual las personas se meten como dentro de una película. Se meten dentro de una película, pero ellos estaban acostumbrados, cuando hablan con los personajes de las películas, entonces los personajes de las películas no entienden el mundo de las personas que están fuera de las películas. Y resulta que se llevan a estas personas que son actores, son personajes. Entonces son ficticios, son personajes, los sacan a la vida real. Y cuando están en la vida real, ellos no entienden por qué no suena música. Digamos, viene un momento en el cual van a pelear y van a pelear, pero entonces dice, ¿y por qué no suena música? Los actores dicen, ¿y por qué no suena música? Porque ellos están acostumbrados, el personaje, a que cuando va a pelear, empieza a sonar ta ta tan ta 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 tan tan ta ta tan ta ta tan tan ta ta tan 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 tan. Entonces, y cuando llegaba a escena romántica, así que se quedan mirándose, entonces se quedaba pensando el actor, pero ¿por qué no hay música? Debería sonar un violín. Porque es un momento romántico, debería sonar un violín o un piano muy suave, porque es algo romántico, ¿no? Los actores esperaban escuchar y decían, tan raro, ¿no? Y ellos le decían, es que este es el mundo real. Pero luego el mundo real, o sea, para ellos, para los actores, el mundo real era música, música, para todo había música. Si era momento de pelear, música inspiradora. No sé si han visto, cuando uno sube videos a TikTok, uno puede escoger qué música. Si es de pronto, vamos a hablar, dentro de poco vamos a hablar del Halloween, inevitablemente. Si uno vamos a hacer un video de Halloween, tenemos que colocar una música como tin, 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 tin. Se llama música de suspenso. Sí, y de pronto suena por ahí una voz de una niña. Depende del video que uno vaya a hacer, así tiene que poner música. Entonces, si vamos a hacer un video en el cual estamos hablando muy rápido, tenemos que colocar música que se llama música inspiradora. Entonces suena música turrun, tun, 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 tururun, tun, 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 tun. Entonces, música inspiradora. ¿Por qué? Porque vamos a hablar algo rápido, vamos a hablar rápido. ¿Te gustaría saber? Entonces tenemos que poner turrun, tun, tun, tun. Porque la música mueve emociones. Sé que suena feo, pero las personas están acostumbradas a eso. Las personas están acostumbradas a la música. En mi caso, a mí me gustaba la música. ¿Qué música me gustaba a mí? Antes de conocer el mundo que se conoce como cristiano, que no era cristiano. O sea, cuando recibí la salvación, supe que eso que yo conocía como cristianismo, eso no era cristianismo. Pero ¿qué música escuchaba yo? Yo estudié en una universidad que se conoce Universidad Nacional. No terminé, pero había algo que me encantó. Allí daban conciertos gratuitos. Entonces empecé a escuchar música clásica, y me gustó. Entonces conocí a de todos los autores de música clásica. Había estado en casi todos los conciertos, las interpretaciones de violín, de piano, de marimba, de todos los instrumentos. Ya llevo años, creo que más de 15 años sin ir a un concierto de música clásica, pero yo iba mucho, mucho a música clásica. Y cuando conocí las supuestas iglesias cristianas, entonces, ¿qué música escuché? Música que la gente conoce como música cristiana. No es música cristiana, es música que hace mover emociones, ¿qué característica? Hago esta pregunta. ¿Qué característica tiene la música que se conoce como música cristiana? Ya dijimos que música de suspenso, ¿cómo es, no? Ya hicimos un simulacro de música romántica, música de pelea, de acción. Y ahora, ¿qué característica tiene la letra eh, y la música? En sí la música que la gente conoce como cristiana. ¿Qué característica tiene esa música? Pregunta. La hermana Violeta dice, es alegre. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Hace llorar. Es positivista, o sea, emocional, sentimental, triste, melancólico, alegre y melancólico. Música
Ah, no entendí. Música alegórica, parece que alegórica. Mueve emociones. Bueno, esa música y la letra. Ahora, bueno, creo que tal vez pregunté. Sí, por la música está bien, así es. Pero lo que quería preguntar era otra cosa. Pero bueno, ya hablamos de la música. La letra. ¿Qué característica tiene la letra de la música que se conoce como música cristiana? Eso no es cristiano. Eso que la gente conoce como música cristiana no es música cristiana. Pero ¿qué característica tiene esa música? ¿Qué característica tiene? La letra. Ya me dijeron melancólica, sí. Pero ahora la letra de esa música sentimental hace llorar, así que bien. Habla de nosotros, te alabo, te amo. Habla del evangelio. La música que se conoce como cristiana, no. La letra siempre hace sentir, lo hace sentir a uno. No es bíblica, lisonjera, ley, hablar de lo que ellos hacen. Se está acercando más por ahí, Jesse. Hablar de lo que ellos hacen. Habla sobre Jesús, pero le agregan cosas que no dijo, hablan de sí mismos. El yoísmo, ya están acercando. Esa música tiene una finalidad, hacer que las personas se sientan como angelitos, que las personas sientan que son buenas. Nuestro corazón, ¿cómo es? La Biblia dice que el corazón de nosotros es engañoso y perverso. El corazón de nosotros fácilmente recibe la religiosidad. ¿Qué es la religiosidad? Un sistema supuestamente donde las personas dicen la palabra Dios, pero no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia, aunque nombran versículos de la Biblia, pero es el Dios de su imaginación. Y en ese sistema, en ese sistema que se conoce como religioso, un elemento indispensable es las personas creen que son mejores que los que no van a la iglesia de ellos. Las personas se creen mejores. ¿Qué diferencia hay con la iglesia de los justos, de los salvos? Cuando alguien me pregunta, eh, en su iglesia la gente es muy amable, así me dicen, yo les digo, se podría decir que sí, pero tengo que hacerte una advertencia. Yo te invito para que escuches la palabra, pero te tengo que hacer una advertencia. Los que hemos recibido la salvación no fuimos lo más loable de la sociedad, no. Los que recibimos la salvación éramos lo más vil y menospreciado de este mundo. Muchos hermanos al dar testimonio están de acuerdo en dos palabras. Yo debería estar o en la cárcel o muerto. O sea, yo me di cuenta, entre más me acerco a la palabra de Dios, más me doy cuenta yo de que soy digno de ir a la cárcel, de estar muerto. Entre más, entre más así, un justo, un justo, entre más conoce el mundo espiritual, más se da cuenta la maldad que hay en él. Entonces, ¿cuál es la diferencia con las que se conocen como iglesias pero que no lo son? Son personas muy correctas. Eso es mentira. Eso que acabo de decir, nadie es bueno. Jesús dijo, ninguno es bueno. Pero eso que se crean correctos es porque el corazón del ser humano en modo natural quiere. El corazón del ser humano quiere sentirse que está correcto, que está bien. Incluso las leyes, al no saber cuál es el sentido en el cual Dios nos dio la ley, tratan de torcer la ley, tratan de acomodarla para sentir que ellos están haciendo más que otros. Realmente no pueden decir cumplen, sino dicen trato de cumplir. Pero eso significa estoy mejor que mi vecino. ¿Por qué? Porque yo me levanté a las 3 de la mañana, oré 1 hora, leí la Biblia 2 horas. ¿Eso qué hace en el corazón de una persona? Lo vuelve arrogante, lo vuelve altivo, altanero, menospreciativo, le da un magíster, un doctorado en menosprecio. Porque ¿cómo ve a las demás personas? Cuando sale a la calle, ve al que fuma y se siente mejor que el que fuma. Ve al que está tomando porque se siente mejor que el que toma. Ve, no sé, cualquier comportamiento. Si es una persona que, no sé, usa falda hasta los tobillos o hasta que le tape los zapatos, entonces mira a las mujeres que usan falda que le llega un poquito por debajo de la rodilla, les parece vulgar. ¿Por qué? Porque usan falda que no le tapa un poquitico de la pierna. ¿No? Entonces, esa es la religión. La religiosidad es hacer algo para sentirse que uno es mejor. Eso es la religión.
Eso es hipocresía. La hermana Violeta lo dijo, pero uno no se da cuenta. Yo fui entre los hipócritas el más hipócrita. Incluso el primer testimonio que yo di en la iglesia antes de ser salvo, o sea, entre más yo escuchaba la palabra, yo oía las predicaciones, yo iba al culto y yo oía como el pastor predicaba, pero ¿cómo él llega a este conocimiento? Decía yo, ¿cómo él logra saber esto? Yo pensaba que era haciendo un curso, ¿sí? Haciendo, no sé, yéndose a estudiar y después graduarse, después de 6 años, recibir un grado, así yo pensaba, porque estaba acostumbrado a ese sistema. En el mundo espiritual no es así. Por ejemplo, el hermano, ustedes conocen al hermano Jaime Neri. Él está en el grupo de todos los que somos perfectos. Tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Todos los que somos perfectos. Pero a ese grupo no entra todo el mundo, solo entra el que sí o sí es salvo. Y hay formas de saber si alguien es salvo. Nosotros podemos dar cuenta si alguien es salvo, si no es salvo. Apenas se comunica con nosotros a través de WhatsApp, la persona va a querer escribir. Algunos quieren hacer trampa. Algunos se nota que le preguntan a alguien que sí es salvo y copian eso y no lo pegan. Y le decimos a esa persona, por favor, habla, exprésate hablando, manda una nota de voz. Quiero conocer tu corazón. En el texto, disculpa que sea tan desconfiado. En la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Cuando yo veo el texto, no sé si lo estás diciendo tú. No sé si tú solamente copiaste y pegaste, porque ese es el corazón de nosotros. Queremos sacar una buena nota. Pero yo no quiero saber si tú pasas o no una materia, porque no estoy calificándote. No estoy calificándote humanamente. Estoy determinando si necesitas escuchar el Evangelio. Si no eres salvo, necesitas escuchar el Evangelio. Si no eres salva, necesitas la salvación. Eso es importante, es importante. Cuando uno va al médico, ¿por qué va al médico? Uno va al médico, una persona, bueno, yo llevo ya, desde el 2007, no sé qué es eso. No sé qué es eso, pero las personas normales, por decirlo de alguna manera, las personas del mundo, cuando van al médico, ¿por qué van al médico? Tengo que hacer esa aclaración. Las personas que van al médico, ¿por qué van al médico? Porque empiezan a sentir una dolencia, les duele aquí, les duele acá, les duele, ay, migraña, ay, detrás de los ojos, ay, aquí como un corazón, así, ay, ay, no puede, se quedan sin voz, amigdalitis, un poco de cosas. Entonces, las personas, ¿por qué van al médico? Porque sienten alguna dolencia. Pero el médico sería irresponsable si el médico solamente así mirando por encimita, usted tiene tal cosa. No, el médico no puede hacer así. El médico necesita hacer exámenes. Por medio de los exámenes se da cuenta si la persona cuál es el problema que tiene de salud. Uno de los mejores exámenes es el de sangre. Ciertamente también sirve el de orina, coprológico. Sirven todos esos exámenes, los que estudian para examinar ese tipo de sustancias asquerosas. Esas personas con microscopio sí pueden detectar. No sé si prueban, no creo, pero determinan si la persona tiene algún parásito, algún virus. Entonces, cuando se dan cuenta que tiene un parásito, un virus, entonces descubre, por ejemplo, hay alguien muy cercano a que eh, le detectaron una enfermedad que es rara, es una enfermedad rara, que no suele darle sino a una entre 10 millones de personas, algo así. O sea, en toda una ciudad puede haber una sola persona que tenga esa enfermedad. Y lo llaman síndrome de yo no sé qué. Pero ¿cómo lograron? Porque se presentaron muchos cuadros raros, entonces miraron, no tiene diabetes, no tiene cáncer, no tiene tiroides, no le encontraron cosas así. Pero después de hacerle varios exámenes, descubrieron algo. Lo que usted tiene se llama síndrome de Klinefelter, pues yo no sé, no recuerdo, no, suena como un nombre alemán. Entonces le dijeron eso, que esa es una enfermedad que no le da a muchas personas. Pero ¿cómo llegaron a ese resultado? Por medio de exámenes. De la misma manera, cuando una persona, en vez de toser es mejor tomar agua, ¿no? De la misma manera, cuando una persona se comunica con nosotros, le tengo que decir a esa persona, háblame, mándame un mensaje de audio. Necesito escucharte. O sea, al escucharte noto la entonación, noto si estás hablando con ironía. O sea, una persona que se comunique con nosotros con la intención de hacer daño,
se descubre por la forma como se expresa. Se expresa de una manera burlesca, se expresa menospreciando. Hay un acento especial, cuando alguien menosprecia, el acento es especial. Se nota las palabras que usa, la forma como se refiere cuando se dirige a uno. Uno se da cuenta de muchas cosas cuando alguien se expresa. ¿Cómo una persona recibe la salvación? Dice la palabra, ya que el hombre no recibió la salvación por medio de la sabiduría, agradó a Dios salvar por medio de la locura de la predicación. Por eso es muy importante hablar, hablar. Cuando alguien, también cuando ya es un hermano y el hermano me quiere escribir, escribir, le digo al hermano, haz el ejercicio de hablar. Porque si tú me escribes a mí, imagino que a tus familiares, a tus amigos también le escribes. Entonces, ya sabiendo que es un hermano, entonces le digo, háblame, háblame. ¿Por qué? Porque si tú a tu familiar le escribes, yo cojo la Biblia y yo veo, a Dios agradó salvar por medio de la locura de la predicación. Dios quiere que tú abras la boca. Si tú abres la boca por ser justo, si tú abres la boca hay una promesa, Salmo 81:10. Abre tu boca que yo la llenaré. Esa es la promesa con la que inició este ministerio de compartir el Evangelio a través de TikTok. Con ese versículo, abre tu boca que yo la llenaré. Yo tenía miedo, al iniciar ya les he contado, ahorita no estoy contando mi testimonio, pero con esa promesa fue que empezamos a avanzar y vemos el resultado que vemos el día de hoy, cómo semanalmente se agregan, semanalmente se siguen agregando, agregando más salvos, no simpatizantes también. Es triste, es lamentable que por ahí, por cada 100 simpatizantes que se agregan, uno recibe la salvación verdaderamente. Por ahí de 100 simpatizantes, o sea, personas que, oiga, me pareció interesante tal video que ustedes hicieron hablando sobre tal tema. Y le digo yo a esa persona, gracias, sí, pero una pregunta, ¿tú eres pecador o eres justo? Entonces algunos se ofenden, pero tengo que hacerles esa pregunta. O sea, necesito el examen de sangre. Entonces, el examen de sangre, ¿eres pecador o eres justo? Entonces, pues todos somos pecadores. Ya sé qué tipo de con quién estoy hablando. Estoy hablando con un justo. Si me dice que es pecador, estoy hablando con alguien que no tiene ni idea de la justicia de Dios. Si le hago preguntas sobre cómo una persona es salva, me va a decir, pues desde el momento que yo acepté a Jesús, desde el momento que yo hice la oración, diciendo que lo aceptaba como mi único y suficiente Salvador, de esa manera es que tú recibiste la salvación, sí. ¿Me puedes mostrar en la Biblia? Algunos no saben y tienen que hablar con los líderes de esa denominación donde han estado asistiendo y ellos le dicen, dígale que Romanos 10:9. Romanos 10:9, Romanos 10:10. Entonces cuando vienen y me hablan de esos dos versículos, les digo, sí sabes qué es lo que se tiene que creer con el corazón, que cuando se confiesa con la boca es para salvación. Eh, Tienen que otra vez, dejan de comunicarse conmigo un día, 2 días, 3 días, hasta que van y hablan con sus líderes y todo lo que me dicen, con la Biblia les demuestro, eso que está saliendo es de alguien que no es salvo. O sea, espero que lo que me estés diciendo, tú lo estés copiando y me lo estés diciendo porque me estás diciendo algo de alguien que no es salvo. Bueno, y no hagan eso. Es mejor lo que sale del corazón. Y le digo a la persona, prefiero que me hables lo que tú crees. Porque una persona no se salva por el conocimiento de otro. No sé si sabían eso. Lucas 1:77 dice que es necesario recibir un conocimiento de salvación para el perdón de los pecados. Pero nadie se salva. Nadie se salva por el conocimiento que tenga otra persona. En las universidades, en los colegios, muchas personas se acostumbran a hacer trampa y a hacer un atajo para sacar la nota. Y buscan de qué manera agradarle al profesor. Y buscan a veces llevarle una chocolatina al profesor. Las chicas, ¿sabe cómo? Yo estuve dando clases en la misma universidad donde estudié, alcancé a dar clases. ¿Saben normalmente las personas cómo se presentan, las chicas cómo se presentan delante de los profesores? Si es un profesor joven, no importa que sea joven o que sea viejito, las chicas normalmente se ponen ropa casi que no tiene tela. O sea, por aquí de pronto así, un escote así. Entonces uno dice, ¿por qué no pone más tela? O sea, que si unos 15 centímetros más de tela aquí. Se presentan así. Y la de falda, nada hasta la rodilla, ¿no? Eso es, parece una bufanda enrollada en la cintura. Esa es la falda. Se presentan con ese tipo de ropa porque realmente, ¿qué quieren?
O sea, y la forma como miran al profesor y cómo le hablan y cómo le sonríen. O sea, el profesor sabe qué tiene uno que hacer para calificar a alguien así. Tiene uno que decirle así. O sea, o si, no, si se tapa uno los ojos, pues tampoco queda como ridículo. Pero tiene uno que no mira. La persona le está hablando a uno y tiene uno que mirar para otro lado. ¿Trajiste el trabajo? Sí, déjame el trabajo acá. Yo lo voy a revisar y yo te digo. Porque si la persona mira, la persona queda atrapada por toda esa técnica de manipulación que las personas aprenden de la sociedad. Se vuelve algo innato. Entonces las personas aprenden es a hacer trampa, aprenden es trucos. Y realmente ese es el corazón del ser humano. Por eso en la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso y perverso. Y con ese mismo corazón el ser humano quiere abordar la salvación. Con ese mismo corazón las personas quieren decir, no, es que yo desde que hice la oración, no, muéstrame la Biblia, o sea, no me hables sin la Biblia. O sea, todo lo que me vayas a hablar, muéstrame en la Biblia. Y si la persona empieza a quedar sin argumentos, ¿no te interesaría tener la salvación bíblica? ¿No te interesaría ser salvo, ser salva conforme a lo que está escrito? Y me preguntan, ¿y cómo usted puede mostrar su salvación? Y le digo a la persona, ¿qué cosa hace que alguien vaya al infierno? Yo te hice la pregunta y tú me dijiste, ¿quiénes son los que van al infierno? Y quedan pensando, ah, sí, usted la semana pasada me dijo que si yo era pecador. Exacto. Entonces tú que me dijiste que sí. Y después que te pregunté que si sabías a dónde va un pecador cuando muere, según la Biblia, y yo te contesté que al infierno. Bueno, entonces, ya que el pecado es lo que hace que una persona vaya al infierno, yo te voy a mostrar mi recibo de pago. Y llevo a las personas a Hebreos capítulo 1, versículo 3. Ahí dice que Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Cuando a él le dieron látigo, cuando le pusieron la corona de espinas, cuando lo crucificaron, ¿sabe todo eso para qué fue? Ese versículo dice, para que yo pudiera ser libre del pecado. Todo eso que experimentó Jesús, todo ese dolor, ese sufrimiento, dice que le arrancaban la barba. O sea, era terrible. O sea, cuando uno lee la descripción de la tortura que él experimentó, no hay una muerte peor que esa, no hay. Entonces él murió siendo torturado horrible, horriblemente. Pero yo leo Hebreos 1.3 y ahí dice que toda esa tortura que él vivió fue para que yo fuera libre del pecado. ¿Cómo lo dice en Apocalipsis 1.5? Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Eso es lo más maravilloso. Ahí dice que nos lavó. Esto es fácil decirlo, ¿no? Y ustedes lo escuchan y fácilmente lo entienden porque estamos hablando en español, pero pocas personas lo logran creer. Yo tengo mi recibo de pago. Mi recibo de pago dice que ya el pecado por mí fue pagado. El que quiera coger ese recibo ya sabe dónde está. Si ustedes lo leen y lo leen y lo leen, eso va a entrar al corazón de ustedes. Pero si ustedes, o sea, hoy escucharon, tiene sentido lo que él dice, pero dejan pasar un día, 2 días, 3 días, se borra. Todo lo que habrán escuchado se borra. Ese recibo de pago quedó en mi corazón. Está clavado en mi corazón. Ahí dice que Jesús ya efectuó. No dice efectuará o a cambio de que tú te comportes de tal manera o que tú hagas esto o que tú, no sé, sonrías y digas buenos días, buenas tardes. No, no, nada de eso. No es a cambio de algo que yo haga, a cambio de mi dinero, del dinero que trabajando, gane dinero y vaya y lleve todo el dinero a algún lado. No, nada de eso le da la salvación a una persona. No, no se puede cambiar, no se puede canjear ni por sonrisas, ni por buenas intenciones, ni por palabras amables. La salvación es únicamente por lo que está escrito en la palabra de Dios. Y ya les mostré hoy mi recibo, les di un secreto. Ese es mi recibo de pago. Entonces, Satanás no me puede engañar, porque es que eso está en mi corazón. O sea, Satanás no me puede a mí hacer sentir pecador. Porque si Satanás me quisiera hablar, ya no, Satanás ya se cansó. Ya se cansó de quererme hablar. Porque una vez que entra, que entra al corazón de una persona, la palabra que le dio salvación, hay hermanos que la palabra que entró al corazón fue Juan 1.29. ¿Quién es Jesús? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando miramos versículos más adelante, por ejemplo, el que yo muestro, es que dice que Jesús ya lo hizo, ya efectuó. Ah, o sea que ya quitó el pecado del mundo, sí. Él vino a eso. Y cuando él se fue, no dejó la tarea inconclusa, no, él la terminó. La tarea que él hizo la tenía que terminar en vida. Él tenía que padecer lo que padeció para que yo pudiera ser libre del pecado.
Si yo dijera que soy pecador, bíblicamente tiene un nombre. Cuando una persona dice que es pecadora, eso tiene un nombre bíblicamente. ¿Qué nombre tiene eso? Si una persona dice que es pecadora, está pisoteando la sangre de Cristo. ¿Para qué derramó su sangre? Para lavarnos de todo pecado. Lo dice Apocalipsis. Al que nos amó y nos lavó. Es que dice que lo hizo. En la Biblia está escrito, aquí está escrito que Él lo hizo, que Él nos lavó de todo pecado. Pero bueno, una persona así fácilmente dice, ay no, yo no te entiendo, no alcanzo a entender lo que me dices, pero algo sí sé que todos somos pecadores. Esa persona está pisoteando la sangre de Cristo. Aún se le está mostrando el conocimiento de la verdad. Y la Biblia dice así, porque si pecaremos voluntariamente, ¿qué significa si pecaremos voluntariamente? O sea, si voluntariamente tú votas lo único que te puede dar salvación, ¿qué es lo único que te puede dar salvación? El Evangelio. Pero si tú voluntariamente votas el Evangelio, si tú voluntariamente, ¿qué es lo contrario al Evangelio? Todos somos pecadores. ¿Qué es el Evangelio? Jesús quitó el pecado del mundo. Ese es el Evangelio. Jesús ya nos lavó de todo pecado. Ese es el Evangelio. ¿Qué es lo contrario? No, todos somos pecadores. Si tú, habiendo escuchado lo que has escuchado el día de hoy, el Evangelio, y tú vas a seguirte haciendo llamar pecador, estás pisoteando la sangre de Cristo. A partir de ese momento ya recibiste el conocimiento de salvación. Hebreos 10:26. Si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ayer precisamente estábamos mirando, o esta mañana, creo que esta mañana, ¿quién es adversario? ¿Quién es el enemigo de Dios? O sea, la gente piensa Satanás. Cuando nosotros recibimos la salvación, ¿sabe qué éramos? En el momento que recibimos la salvación, éramos enemigos. Yo pensaba que era cristiano porque asistía, oía música, música muy linda, música. Solo eran emociones, tanto que yo salía y yo me iba a la casa. ¿Y qué creen que tenía que hacer en mi casa? Tenía que prender el equipo y poner esa misma música. Porque como ese era el elemento que estaba en esos lugares que yo llamaba iglesia, que no eran iglesia, entonces en mi casa yo me sentía, algo me hace falta, algo me hace falta. Entonces yo tenía que poner la misma música que me ponían allá en ese lugar. Mejor dicho, yo tenía que hacer el proceso de hipnosis. Yo mismo tenía que autoengañarme. Tenía que meterme en un río de emociones para sentirme como si la felicidad fuera esa música. Música que dice cosas lindas, lisonjeras, dice palabras hermosísimas, pero hace que las personas se sientan buenas. Las personas de por sí no necesitan ir a un lugar así para que se sientan buenos, porque nuestro corazón es engañoso y perverso. La Biblia, ¿qué dijo Jesús? Ninguno es bueno. Pero ¿qué dice nuestro corazón? Pues yo trato de ser buena persona. Difícilmente alguien puede creer lo que dice Jesús. Si me amáis, guardad mis mandatos, mis mandamientos. Jesús dijo, ninguno hay bueno. ¿Quién puede guardar ese mandamiento? El que conforme a la Biblia se ha dado cuenta, de mí no sale nada bueno. Bueno, nos hemos pasado y nos hemos pasado bastante. Qué pena. Últimamente nos estamos pasando. Ha sido sin culpa. Vamos a hablar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. ¿Cuántas personas, habiendo escuchado hoy ese conocimiento de verdad, cuántas personas lo van a votar? Te pido, Padre, misericordia por las personas que escucharon el día de hoy. Permite que no menosprecien ese conocimiento de verdad. Cristo quitó nuestros pecados, nos lavó de todo pecado. Ya somos limpios. Él efectuó la purificación de nuestros pecados. Lo dice la palabra, pero lamentablemente, Padre, las personas, por ignorancia y por el engaño de Satanás, no saben el Evangelio. Pero hoy quienes lo han escuchado, permite, Padre, que no voluntariamente no vayan en contra del Evangelio. Pecar voluntariamente es ir en contra del Evangelio, en contra de ese conocimiento de la verdad, que es lo único que les puede hacer salvos. Permite que no lo voten, permite que lo atesoren y que sigan escuchando, porque la única forma de que alguien sea salvo, la fe, ¿cómo viene? Por el oír. En mi caso fueron 7 meses. Permite que las personas no sé cuánto tengan que durar. Algunos tal vez un mes, otros tal vez un año. No sé. Pero permite que el tiempo que tengan que durar escuchando predicación, permite que no cambien la palabra tuya por esas emociones que se mueven en las que no son iglesias, donde no enseñan el Evangelio, donde solo hacen sentir a las personas bien, pero no les dan la salvación. Cuando se encuentran con un justo, una persona de esas, con un salvo, esas personas se enojan,
se enojan y empiezan a usar palabras agresivas, ofensivas, y no se dan cuenta y todavía creen que son buenos. Usan palabras ofensivas, agresivas contra nosotros, creyéndose buenos por lo que les han hecho sentir en sus congregaciones. Ten misericordia, Padre, de las personas que han estado viviendo ese tipo de religiosidad. Permite que ya no sigan siendo arrastrados por el engaño y por la hipocresía de personas que, teniendo cauterizada su conciencia, son instrumentos de Satanás para perdición. Te pedimos, Padre, que tengas misericordia, rescata a las personas que se han conectado, por algo les has permitido oír, y permíteles alcanzar esta salvación que nos has permitido a los que ya la hemos alcanzado. Te lo pedimos y todo lo que te hemos pedido lo oramos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Todos los días, maravilloso, maravilloso. Alcancé a ver que alguien escribió, ya no pecas, así con signo de interrogación, ya no pecas. Bueno, te voy a decir algo que en ese momento te va a sonar como una locura. En ese momento, ya para despedirnos, pero alcancé a ver esa pregunta, entonces te contesto. Hay un versículo que no lo van a mostrar. Donde mueven emociones no van a mostrar ese versículo. Está en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Dice que el que es nacido de Dios no puede pecar. Es muy diferente decir no debe, ¿no? Porque las personas, cuando les muestro ese versículo, sí, yo sé que nosotros no debemos, yo digo no, 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 no. Lee muy bien ese versículo. Ese versículo no habla de deber, no habla de lo que tú tienes con tu esfuerzo proponerte, no. No habla de tu esfuerzo. Ese versículo habla de la imposibilidad de pecar. El que es nacido de Dios no puede pecar. Sé que esto suena a locura y es difícil de entender para una persona que todavía es pecadora. Porque una persona que es pecadora, ¿dónde recibe consuelo? En una frase. Todos somos pecadores. En esa frase recibe consuelo. Pero esa no es la verdad, ese es el engaño. Si tú miras los videos que tenemos tanto en TikTok como en YouTube, tenemos mucho material donde explicamos sobre tema punto por punto. De pronto, no sé qué piensas tú del ayuno, no sé. Si tú piensas que con el ayuno tú te purificas o te haces más espiritual, mira el video que tenemos explicando en detalle. Bíblicamente mostramos los versículos y hablamos sobre el ayuno, lo que dice la Biblia, lo que no es ayuno y lo que las iglesias muestran como ayuno sin tener en cuenta lo que dice la palabra. O sea, sobre cada tema, sobre la justicia de Dios, sobre el juicio, sobre el pecado, sobre el amor de Dios, sobre la obra que hizo Dios, sobre el Evangelio. Bíblicamente, el que crea el Evangelio, esa es la única persona que puede ser salvo. Si yo te preguntara ahorita qué es el Evangelio, muy probablemente tú vacilarías o me quisieras decir cosas lindas. El Evangelio es Jesús, el Evangelio es amor, el Evangelio es... Mauricio, ya no, para no hacer más largo este video, en la Biblia dice, Gálatas 1:8, si alguien anuncia un evangelio diferente del evangelio, esa persona es maldita, es anatema, está separado de Dios. Entonces, no digas cualquier cosa linda, hermosa. El evangelio es Jesús, el evangelio es amor, el evangelio es toda la Biblia, el evangelio es Dios. No digas cualquier cosa. Es muy delicado. Solamente quien ha creído el evangelio puede ser salvo. Si no conoces el evangelio, reconoce que no lo conoces. Y aquí lo aprenderás. Nos vemos dentro de pocas horas. Ya mañana, dentro de pocas horas, vamos a estar explicando nuevamente el evangelio. Todos los días, aunque no parezca, pero hoy lo anunciamos. Si tú miras el video, dentro del contenido de esta prédica, anunciamos el evangelio. Nos vemos dentro de pocas horas, dentro de 9 horas, dentro de 8 horas, acuéstense a dormir, y dentro de 8 horas y 10, 12 minutos estamos aquí conectados. Nos vemos, chao.